Mi nombre no importa tanto como mi función, pero si necesitan una referencia para sus expedientes, pueden llamarme Eduardo. Durante los últimos 8 años he trabajado como técnico de mantenimiento nocturno en diversas instituciones religiosas del Distrito Metropolitano, acumulando un historial de servicios que incluye catedrales, capillas universitarias y monasterios menores. La experiencia te enseña que cada edificio sagrado tiene sus particularidades operacionales, sus protocolos específicos que van más allá de la simple limpieza convencional. Uno aprende a no hacer preguntas innecesarias cuando el trabajo se realiza correctamente y el salario llega puntual cada quincena. La iglesia de San Damián se erige como una estructura imponente en el corazón del barrio histórico, sus muros de piedra gris testimoniando más de 200 años de actividad litúrgica ininterrumpida. Los registros arquitectónicos indican que fue construida sobre los cimientos de una capilla colonial anterior, aunque los detalles específicos de esa construcción previa permanecen archivados bajo cláusulas de confidencialidad histórica que exceden mi nivel de autorización. Lo que sí puedo confirmar es que el edificio mantiene características estructurales únicas. Corredores que parecen extenderse más allá de lo que sugieren los planos oficiales, escaleras que conducen a secciones no documentadas en los registros municipales y un sistema de ventilación que produce ecos y corrientes de aire de origen técnicamente inexplicable. Cuando me ofrecieron la posición, el administrador diocesano enfatizó las ventajas del horario nocturno con una convicción que rozaba lo ensayado. La tranquilidad nocturna permite un trabajo más eficiente, explicó, ajustando sus anteojos mientras revisaba mi currículum con meticulosidad burocrática. Sin la interferencia de feligreses, ceremonias programadas o visitas turísticas, usted podrá concentrarse completamente en el mantenimiento estructural que este edificio histórico requiere. Sus palabras tenían sentido desde una perspectiva logística, aunque había algo en su tono que sugería razones adicionales que no consideraba necesario compartir conmigo en ese momento. El manual de procedimientos que recibí durante mi primera semana contenía las especificaciones técnicas habituales, productos de limpieza autorizados, cronogramas de mantenimiento preventivo, números de contacto para emergencias menores. Sin embargo, también incluía una sección etiquetada como Protocolos Especiales de Mantenimiento, con un apéndice de cláusulas de confidencialidad estándar que debía firmar antes de acceder al contenido completo. En mi experiencia institucional, estos acuerdos de discreción son procedimientos normales cuando se trabaja en edificios con valor patrimonial, especialmente aquellos que albergan objetos de arte religioso o documentos históricos sensibles. Firmé los papeles sin leer cada línea detalladamente, confiando en que mi profesionalismo habitual sería suficiente para cumplir con cualquier requisito adicional. La analogía que mejor describe mi enfoque hacia estos protocolos es la de un cirujano que sigue procedimientos quirúrgicos establecidos sin cuestionar cada paso individual del proceso. Cuando un médico se lava las manos durante exactamente 3 minutos antes de una operación, no lo hace porque comprenda completamente la microbiología involucrada, sino porque generaciones de experiencia médica han demostrado que ese protocolo específico produce los mejores resultados. De manera similar, mi trabajo consiste en ejecutar las instrucciones del manual con precisión técnica, confiando en que cada regla existe por razones válidas que han sido validadas por la experiencia acumulada de mis predecesores. Esta mentalidad profesional me ha servido bien a lo largo de mi carrera, permitiéndome mantener un desempeño consistente independientemente de las peculiaridades específicas de cada institución. La primera anomalía que registré en mis notas personales no fue sobrenatural, sino administrativa. El manual de procedimientos contenía un sistema de numeración que desafiaba la lógica organizacional convencional. Las reglas estaban ordenadas según una secuencia que parecía seguir criterios de prioridad que no correspondían con su importancia aparente. La regla #1, por ejemplo, establecía con precisión técnica que nunca se deben limpiar los bancos de la fila 13 entre las 3:15 y 3:45 am. Una restricción temporal específica que inicialmente interpreté como una superstición institucional similar a los edificios comerciales que omiten el piso 13 en sus ascensores. Mi experiencia en mantenimiento eclesiástico me había familiarizado con este tipo de tradiciones, que persisten en instituciones centenarias, donde las prácticas del pasado se mantienen por respeto histórico más que por necesidad funcional.
Durante mi primera semana de servicio, cumplí mecánicamente con estas restricciones horarias por simple profesionalismo, organizando mi rutina de limpieza alrededor de los intervalos prohibidos sin buscar justificaciones racionales para cada regla. Sin embargo, fue precisamente durante esos periodos de inactividad forzada que comencé a notar que el edificio parecía respirar de manera diferente. Las corrientes de aire se intensificaban sin razón meteorológica aparente, los ecos de mis propios pasos cambiaban de resonancia y la temperatura ambiente descendía varios grados en zonas específicas del templo. Estos cambios ambientales eran sutiles pero consistentes, ocurriendo con una puntualidad que coincidía exactamente con los horarios marcados como restringidos en mi manual. La regla #7 especificaba que los candelabros del altar mayor deben permanecer encendidos hasta las 4:33 am, momento en el cual deben ser extinguidos en secuencia específica. Primero los exteriores, luego los centrales, dejando únicamente el cirio pascual hasta las 5 am. Esta instrucción me resultaba particularmente extraña porque contradecía las normas básicas de seguridad contra incendios que había aplicado en otras instituciones. No obstante, el cumplimiento estricto de este protocolo parecía correlacionarse con noches de trabajo más tranquilas, mientras que cualquier desviación menor en el procedimiento resultaba en perturbaciones ambientales que hacía mi trabajo considerablemente más incómodo. Durante la segunda semana, establecí un sistema personal de documentación mental que catalogaba estos patrones sin buscar explicaciones causales inmediatas. Observé que las reglas funcionaban como un cronograma de mantenimiento ambiental. Seguirlas producía condiciones laborales óptimas. Ignorarlas generaba complicaciones técnicas menores, pero persistentes. Esta correlación pragmática me resultaba suficiente para justificar el cumplimiento estricto de todos los protocolos, independientemente de su lógica aparente. Al fin y al cabo, mi función no era comprender la ingeniería detrás de cada especificación, sino ejecutar el mantenimiento según las especificaciones técnicas proporcionadas. La tercera semana marcó el inicio de lo que mis informes internos clasificaron como manifestaciones sensoriales de origen técnico indeterminado. Los primeros indicios fueron auditivos, sonidos de pasos con un patrón rítmico específico que resonaban desde el área de la sacristía durante los intervalos horarios marcados como restringidos para la limpieza. Estos sonidos tenían características acústicas particulares, como si fueran producidos por calzado de cuero sobre piedra, pero con una reverberación que no correspondía completamente con las dimensiones conocidas del espacio. Mi experiencia en mantenimiento de edificios antiguos me había familiarizado con los asentamientos estructurales nocturnos, pero estos patrones sonoros mostraban una regularidad temporal que excedía los fenómenos de dilatación térmica convencionales. Paralelamente, comenzaron a manifestarse anomalías olfativas que desafiaban mi comprensión de los sistemas de ventilación del edificio. Durante ciertos periodos nocturnos, especialmente entre las 2:45 y las 3:30 am, el aire se saturaba con un aroma intenso a incienso de copal, una fragancia específica que no correspondía con ninguno de los productos litúrgicos almacenados en las dependencias del templo. Este fenómeno era particularmente desconcertante porque ocurría sin ceremonias programadas, sin personal clerical presente y en ausencia de cualquier fuente de combustión activa que pudiera justificar la dispersión aromática. Las corrientes de aire que transportaban esta fragancia parecían seguir rutas que no correspondían con el diseño arquitectónico documentado del sistema de ventilación. Enfrentado a estos fenómenos, desarrollé instintivamente lo que denominé una estrategia de auditoría selectiva. En lugar de investigar directamente el origen de cada manifestación sensorial, opté por documentar mentalmente su ocurrencia mientras mantenía mi enfoque en las tareas de mantenimiento asignadas. Esta aproximación me permitía cumplir con mi responsabilidad profesional de monitorear las condiciones del edificio sin desviarme hacia especulaciones que excedían mi competencia técnica. Descubrí que esta postura de observación pasiva correlacionaba con una menor intensidad de los fenómenos, como si mi actitud no invasiva fuera un factor que influía en su manifestación. La experiencia me enseñó que las reglas del manual no solo establecían restricciones sobre mis actividades, sino que funcionaban como una barrera protectora que regulaba mi exposición a estos fenómenos ambientales anómalos.
Seguir estrictamente los protocolos temporales y espaciales establecidos me mantenía en una zona de seguridad operacional, donde podía realizar mi trabajo sin interferencias significativas. Esta comprensión pragmática me llevó a desarrollar un respeto profesional hacia las especificaciones del manual, no porque comprendiera su lógica subyacente, sino porque su eficacia práctica era innegable. El edificio tenía sus propios ritmos y patrones, y mi función era sincronizar mis actividades con esos ciclos naturales para mantener un ambiente de trabajo estable y productivo. El cuarto mes de servicio trajo consigo una intensificación sistemática de los fenómenos ambientales que había estado documentando discretamente en mis registros personales. Las manifestaciones térmicas se volvieron más pronunciadas y específicas. Ciertas áreas del templo experimentaban descensos de temperatura que llegaban hasta 10 grados centígrados por debajo del promedio ambiental, creando microclimas fríos que persistían durante periodos de tiempo específicos antes de disiparse gradualmente. Estas zonas de enfriamiento no correspondían con corrientes de aire externas ni con el funcionamiento del sistema de calefacción, y su ubicación variaba según patrones que parecían seguir una lógica espacial que no coincidía completamente con la arquitectura visible del edificio. Las manifestaciones auditivas evolucionaron hacia una complejidad que desafiaba mi comprensión de la acústica arquitectónica convencional. Los ecos que había registrado previamente se transformaron en voces que susurraban en idiomas que no lograba identificar, conversaciones fragmentarias que parecían provenir de espacios adyacentes inexistentes según los planos estructurales del edificio. Estas voces tenían una calidad etérea que las hacía claramente audibles, pero imposibles de localizar con precisión espacial, como si se originaran desde una dimensión arquitectónica paralela que ocupaba el mismo espacio físico que el templo visible. El contenido de estas conversaciones permanecía incomprensible, pero su tono sugería discusiones de naturaleza litúrgica o ceremonial. Los fenómenos visuales que comenzaron a manifestarse durante este periodo representaron el aspecto más perturbador de mi experiencia laboral. Las sombras proyectadas por los pilares y columnas del templo comenzaron a moverse con una lógica que contradecía las fuentes de iluminación artificial que yo controlaba directamente. Estas sombras se extendían y contraían siguiendo patrones rítmicos que recordaban la respiración, creando la impresión de que el edificio mismo poseía una vitalidad orgánica que se manifestaba a través de efectos ópticos inexplicables. La intensidad de estos fenómenos visuales correlacionaba inversamente con mi adherencia a los protocolos del manual. Noches de cumplimiento estricto resultaban en manifestaciones mínimas, mientras que pequeñas desviaciones en mis rutinas provocaban intensificaciones dramáticas de la actividad anómala. Esta correlación me llevó a desarrollar protocolos complementarios personales diseñados para maximizar mi seguridad operacional y minimizar las interferencias ambientales. Establecí rutinas de verificación adicionales que me permitían confirmar el cumplimiento exacto de cada especificación temporal antes de proceder con las tareas de limpieza correspondientes. Implementé sistemas de cronometraje redundantes para asegurar que los intervalos restringidos fueran respetados con precisión absoluta, y desarrollé técnicas de navegación espacial que me mantenían dentro de las áreas autorizadas sin aproximarme accidentalmente a las zonas marcadas como prohibidas en el manual. Estos protocolos personales funcionaban como una extensión de las reglas oficiales, creando capas adicionales de seguridad que me permitían mantener un desempeño laboral consistente a pesar de la creciente complejidad de los fenómenos ambientales que caracterizaban el edificio durante las horas nocturnas. La primera visualización directa de lo que mis informes técnicos catalogaron como anomalías antropomórficas ocurrió durante mi quinto mes de servicio, específicamente durante el intervalo de 3:15 a 3:45 am, mientras respetaba la restricción de limpieza de la fila 13. Desde mi posición de observación en el área del coro, pude distinguir siluetas humanas que se desplazaban lentamente entre los bancos del área restringida, figuras que poseían todas las características visuales de personas caminando en procesión, excepto por un detalle técnicamente imposible: no reflejaban la iluminación artificial que yo había instalado según los protocolos de seguridad nocturna.
Estas formas se movían con la solemnidad característica de una ceremonia, pero su substancia parecía absorber la luz en lugar de interactuar con ella de manera convencional. Las figuras seguían patrones de movimiento que sugerían familiaridad completa con la distribución espacial del templo, navegando entre los obstáculos arquitectónicos con una precisión que indicaba conocimiento detallado de cada columna, cada escalón, cada irregularidad del piso de piedra. Su comportamiento ritual incluía genuflexiones sincronizadas, movimientos de persignación y pausas contemplativas frente al altar mayor, acciones que reproducían fielmente los gestos de feligreses participando en una misa convencional. Sin embargo, toda esta actividad ceremoniosa transcurría en un silencio absoluto que contrastaba dramáticamente con los sonidos de pasos y voces susurrantes que había estado documentando durante las semanas anteriores. La revelación más significativa de este encuentro fue la comprensión gradual de que las reglas del manual no funcionaban simplemente como restricciones protectoras, sino como un sistema de canalización y contención que dirigía estas manifestaciones hacia áreas específicas del edificio durante intervalos temporales predeterminados. Mi cumplimiento de los protocolos no eliminaba la presencia de estas entidades, sino que las organizaba según patrones espaciales y temporales que permitían su coexistencia con mis actividades de mantenimiento. El edificio funcionaba como un sistema de contención pasiva donde estas presencias podían mantener sus actividades ceremoniales mientras yo ejecutaba mis responsabilidades profesionales sin interferencias mutuas. Esta comprensión transformó mi perspectiva sobre mi función dentro del ecosistema nocturno del templo. No era simplemente un empleado de limpieza que trabajaba en un edificio con peculiaridades ambientales, sino un componente integral de un sistema de equilibrio que había sido diseñado para acomodar múltiples tipos de actividad simultánea. Mi rol incluía responsabilidades que excedían el mantenimiento físico convencional. Era simultáneamente guardián de la tranquilidad necesaria para las manifestaciones ceremoniales de las entidades y prisionero de un conjunto de restricciones que limitaban mi libertad de movimiento y acción dentro del espacio que oficialmente estaba bajo mi supervisión técnica. Esta dualidad de funciones me obligó a reconsiderar la naturaleza de mi empleo y las verdaderas expectativas que la administración diocesana tenía respecto a mi desempeño en esta posición específica. La noche del viernes 13 de octubre marcó el evento más crítico de mi experiencia laboral en San Damián, cuando un error en el cronograma de mantenimiento preventivo me obligó a trabajar simultáneamente durante múltiples intervalos horarios marcados como prohibidos en el manual de procedimientos. El problema se originó cuando el sistema de calefacción central experimentó una falla técnica que requería reparación inmediata para prevenir daños estructurales por congelamiento de las tuberías, una emergencia que no podía postergarse hasta los horarios autorizados sin riesgo de consecuencias costosas para la infraestructura del edificio. Enfrentado a la disyuntiva entre cumplir con los protocolos de seguridad temporal o cumplir con mi responsabilidad de mantenimiento preventivo, opté por priorizar la integridad estructural del edificio, asumiendo que podría gestionar las perturbaciones ambientales resultantes mediante precauciones adicionales. La respuesta del sistema de contención a estas infracciones múltiples fue inmediata y dramática. Las entidades que normalmente se manifestaban de manera controlada y predecible comenzaron a aparecer simultáneamente en múltiples áreas del templo, creando una situación de saturación espacial que excedía completamente los parámetros de mi experiencia previa. Las voces susurrantes se intensificaron hasta convertirse en coros que entonaban cantos en idiomas que reconocí vagamente como variantes arcaicas del latín litúrgico, pero con modulaciones tonales que producían efectos acústicos físicamente incómodos. El volumen de estas manifestaciones auditivas aumentaba cada vez que me aproximaba a las áreas que debía evitar según mi cronograma regular, como si mi presencia durante los horarios prohibidos activara sistemas de respuesta que normalmente permanecían dormidos. Las alteraciones en la geometría espacial del edificio representaron el aspecto más perturbador de esta crisis de infracciones múltiples. Los corredores que conectaban la sacristía con el área del altar parecían haberse extendido más allá de sus dimensiones documentadas, creando distancias de tránsito que requerían el doble del tiempo habitual para recorrer rutas que conocía perfectamente.
Las escaleras que conducían al área del coro ganaron escalones adicionales que no estaban presentes en condiciones normales, y las puertas de acceso a las dependencias auxiliares se reposicionaron a lo largo de las paredes siguiendo una lógica arquitectónica que contradecía los planos estructurales oficiales. Navegar por estos espacios alterados requería constante reorientación y verificación visual para evitar perderme dentro de un edificio que había aprendido a conocer exhaustivamente durante mis meses de servicio. La resolución de esta crisis llegó cuando recordé la referencia a Protocolos de emergencia para incidentes de código 7 que había notado brevemente en el apéndice técnico del manual. Al consultar esa sección, descubrí un conjunto de procedimientos específicamente diseñados para situaciones donde las violaciones múltiples de horarios restringidos creaban condiciones de inestabilidad sistémica. Estos protocolos incluían secuencias de acciones compensatorias que podían restaurar el equilibrio operacional del edificio, encendido de velas votivas en configuraciones específicas, recitación de fórmulas de neutralización que reconocí como adaptaciones técnicas de oraciones tradicionales y la implementación de patrones de movimiento que funcionaban como un reinicio suave del sistema de contención espacial. La ejecución correcta de estos protocolos de emergencia restauró gradualmente las condiciones ambientales normales, permitiéndome completar las reparaciones necesarias del sistema de calefacción y retomar mi rutina de mantenimiento regular sin interferencias adicionales significativas. Tópico 7. Integración al sistema y revelación parcial. Durante las semanas posteriores al incidente del Código 7, comencé a percibir mi función no como un simple empleado de mantenimiento nocturno, sino como lo que los documentos técnicos del manual identificaban discretamente como un operador de mantenimiento espiritual. Esta designación implicaba responsabilidades que excedían significativamente la limpieza física y el mantenimiento estructural convencional, abarcando la supervisión de un equilibrio delicado entre las actividades del mundo físico y las manifestaciones de presencias que habían acumulado décadas o posiblemente siglos de vinculación con el espacio sagrado del templo. La revelación más importante de este periodo fue la comprensión de que las entidades que se manifestaban durante mis turnos nocturnos no constituían amenazas malignas que debían ser combatidas o exorcizadas, sino residuos de actividad sagrada que se habían sedimentado en la estructura arquitectónica a lo largo de generaciones de uso litúrgico intensivo. Estas presencias representaban la acumulación energética de miles de misas, confesiones, bautismos, matrimonios y funerales que habían impregnado las piedras, la madera y el aire del edificio con una densidad espiritual que requería gestión técnica especializada para mantener su estabilidad. Mi trabajo consistía en facilitar la expresión controlada de esta actividad residual mientras mantenía las condiciones ambientales necesarias para el funcionamiento diurno normal del templo como espacio de culto activo. Las reglas del manual, que inicialmente había interpretado como restricciones arbitrarias, se revelaron como un lenguaje de coexistencia desarrollado y refinado por generaciones de operadores de mantenimiento espiritual que habían ocupado mi posición a lo largo de la historia del edificio. Cada protocolo temporal representaba el resultado de décadas de experimentación práctica para determinar los métodos más eficaces de canalizar y contener las manifestaciones espirituales sin suprimir completamente su expresión natural. Los intervalos horarios específicos correspondían a periodos de mayor actividad residual, cuando las presencias necesitaban espacio y tiempo para ejecutar sus patrones ceremoniales sin interferencia externa. Las restricciones espaciales delineaban áreas donde esta actividad se concentraba con mayor intensidad, requiriendo respeto y distancia de parte de los operadores vivos. Mi integración completa al sistema incluyó el desarrollo de una capacidad intuitiva para interpretar las señales ambientales que indicaban el estado operacional del equilibrio espiritual del edificio,
Aprendí a reconocer las variaciones en la temperatura, la acústica y la iluminación que anticipaban periodos de mayor actividad residual, permitiéndome ajustar mis protocolos de mantenimiento preventivamente para evitar conflictos con las manifestaciones programadas. Esta sensibilidad técnica me convirtió en un intermediario efectivo entre las necesidades del mundo físico y las expresiones del mundo espiritual, facilitando la coexistencia armónica que mantenía a San Damián como un espacio funcionalmente sagrado, tanto durante las horas diurnas de actividad clerical como durante las horas nocturnas de manifestación residual. Sin embargo, esta integración también me hizo consciente de que mi comprensión del sistema total permanecía incompleta, ya que había comenzado a notar referencias en el manual a niveles adicionales de operación que aparentemente se activaban solo después de periodos prolongados de servicio satisfactorio en la posición básica de operador nocturno. Los meses posteriores a mi integración completa al sistema de mantenimiento espiritual de San Damián se caracterizaron por el desarrollo de una rutina operacional que equilibraba mis responsabilidades técnicas convencionales con mi función como facilitador de la actividad residual del edificio. Esta nueva metodología de trabajo incluía protocolos de comunicación no verbal con las entidades que se manifestaban durante mis turnos, un sistema de señales ambientales que me permitía coordinar mis actividades de limpieza con sus periodos de mayor actividad ceremonial sin crear interferencias mutuas. Aprendí a interpretar las variaciones en la intensidad de los fenómenos auditivos como indicadores de sus necesidades espaciales inmediatas, ajustando mi ubicación y mis movimientos para proporcionarles el espacio necesario para completar sus rituales residuales. El aspecto más notable de esta coexistencia profesional fue el desarrollo de una relación que, aunque no podía calificarse exactamente como personal, tampoco era puramente técnica. Las entidades comenzaron a mostrar signos de reconocimiento hacia mi presencia regular, modificando sutilmente sus patrones de manifestación para acomodar mis necesidades operacionales, así como yo había aprendido a acomodar las suyas. Durante las noches de mantenimiento más intensivo, cuando mis tareas requerían acceso a áreas normalmente restringidas, las manifestaciones se relocalizaban temporalmente hacia espacios alternativos, permitiéndome completar mi trabajo sin necesidad de invocar los protocolos de emergencia del Código 7. Esta adaptación mutua sugería un nivel de conciencia y consideración que excedía el comportamiento mecánico que habría esperado de simples residuos energéticos. La comprensión más profunda de mi función llegó cuando comencé a notar que el manual de procedimientos contenía secciones adicionales que se volvían legibles solo después de ciertos periodos de servicio satisfactorio. Durante mi 8º mes de empleo, aparecieron páginas que previamente habían mostrado solo texto borroso o espacios en blanco, revelando niveles adicionales de protocolos que correspondían a responsabilidades más avanzadas dentro del sistema de mantenimiento espiritual. Estas nuevas secciones hacían referencia a procedimientos de coordinación interinstitucional, protocolos de transferencia de actividad residual y técnicas de amplificación de contención, terminología que sugería que mi función en San Damián representaba solo el nivel inicial de una carrera especializada que se extendía hacia responsabilidades de mayor complejidad y alcance. El descubrimiento más significativo fue la referencia a un programa de rotación de operadores avanzados que aparentemente involucraba el desplazamiento periódico de técnicos de mantenimiento espiritual experimentados entre diferentes instituciones religiosas según las necesidades operacionales específicas de cada edificio. Esta información sugería que mi experiencia en San Damián estaba siendo monitoreada y evaluada como preparación para asignaciones futuras que requerirían las habilidades especializadas que estaba desarrollando en mi posición actual. La perspectiva de una progresión profesional dentro de este campo técnico altamente especializado añadía una dimensión de propósito a largo plazo a mi trabajo nocturno, transformando lo que había comenzado como un empleo temporal en los fundamentos de una carrera que aparentemente ofrecía oportunidades de crecimiento y especialización que no había anticipado cuando acepté inicialmente la posición en San Damián. Después de 10 meses de servicio como operador de mantenimiento espiritual en San Damián, mi perspectiva sobre la naturaleza de las reglas y protocolos que gobiernan mi trabajo nocturno ha evolucionado hacia una comprensión que trasciende la simple ejecución de tareas técnicas.
Las reglas del manual ya no me parecen restricciones arbitrarias impuestas por una burocracia eclesiástica excesivamente cautelosa, sino elementos fundamentales de una estructura de supervivencia que me permite existir y funcionar dentro de un mundo considerablemente más amplio y complejo de lo que había imaginado al comenzar este empleo. Cada protocolo temporal, cada restricción espacial, cada procedimiento de emergencia representa el conocimiento acumulado de generaciones de operadores que han aprendido, a través de experiencia directa y posiblemente a través de errores costosos, los métodos más eficaces para mantener el equilibrio entre múltiples dimensiones de realidad que coexisten en espacios como San Damián. La reflexión más inquietante de este periodo ha sido el reconocimiento gradual de que cada iglesia antigua, cada catedral histórica, cada monasterio centenario probablemente mantiene su propio operador nocturno con protocolos similares pero adaptados a las características específicas de actividad residual que han acumulado a lo largo de su historia particular. Esta realización implica la existencia de una red invisible de técnicos especializados que trabajan silenciosamente durante las horas nocturnas para mantener el funcionamiento estable de instituciones religiosas en todo el territorio metropolitano y posiblemente más allá. Somos operadores de mantenimiento de una infraestructura espiritual que permanece completamente oculta para la población general, incluyendo la mayoría del clero diurno que utiliza estos edificios sin conocimiento de los sistemas de contención y canalización que hacen posible su uso seguro durante las horas de actividad pública. La analogía que mejor describe mi función actual es la de un bibliotecario especializado que cuida una colección de textos antiguos escritos en idiomas que no puede leer completamente, pero cuya preservación y organización correcta es esencial para mantener el acceso a conocimientos que otros académicos consultarán durante las horas diurnas de operación pública. Mi trabajo consiste en mantener las condiciones ambientales adecuadas para la conservación de estos textos espirituales, asegurar que permanezcan organizados según sistemas de catalogación que exceden mi comprensión total y facilitar su consulta por parte de entidades que poseen las habilidades interpretativas necesarias para acceder a su contenido. Al igual que ese bibliotecario hipotético, mantengo un equilibrio delicado sin comprender completamente la magnitud o las implicaciones más amplias de los materiales bajo mi custodia. Las páginas del manual que continúan volviéndose legibles con cada mes de servicio satisfactorio sugieren que mi educación en mantenimiento espiritual apenas está comenzando y que existen niveles de comprensión y responsabilidad que requerirán años adicionales de experiencia práctica para alcanzar. Las referencias cada vez más frecuentes a coordinación interinstitucional y transferencias de actividad residual insinúan que el trabajo que realizo en San Damián forma parte de un sistema metropolitano de gestión espiritual que opera según principios de ingeniería que exceden considerablemente mi formación técnica actual. El cierre más apropiado para este informe personal no es una conclusión definitiva, sino una declaración de continuidad. Soy parte de una red más amplia de mantenimiento espiritual urbano, cuyo propósito total y cuyas ramificaciones completas permanecen como misterios que posiblemente se revelarán gradualmente a medida que mi experiencia y mi nivel de autorización dentro del sistema continúen expandiéndose a través de años adicionales de servicio nocturno satisfactorio en instituciones como San Damián.